Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos IA. Todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Alexandra Afanasiev, El soldado y la muerte de un soldado, después de haber cumplido su servicio durante 25 años, pidió ser licenciado y se fue a correr mundo. Anduvo algún tiempo y se encontró un pobre que le pidió limosna. El soldado tenía solo 3 galletas y dio una al mendigo, quedándose él con 2. Siguió su camino y a poco tropezó con otro pobre que también le pidió limosna, saludándolo humildemente. El soldado repartió con él su provisión, dándole una galleta y quedándose él con la última. Llevaba andando un buen rato, cuando se encontró a un tercer mendigo. Era un anciano de pelo blanco como la nieve, que también nos saludó humildemente pidiéndole limosna. El soldado sacó su última galleta y reflexionó así: si le doy la galleta entera, me quedaré sin provisiones, pero si le doy la mitad y encuentra a los otros 2 pobres, al ver que a ellos les he dado una galleta entera a cada uno, se podrá ofender. Será mejor que le dé la galleta entera, yo me podré pasar sin ella. Le dio su última galleta, quedándose sin provisiones. Entonces el anciano le preguntó: dime, hijo mío, ¿qué deseas y qué necesitas? Dios te bendiga, le contestó el soldado. ¿Qué quieres que te pida a ti, abuelito, si eres tan pobre que nada puedes ofrecerme? No hagas caso de mi miseria y dime lo que deseas. Quizá pueda recompensarte por tu buen corazón. No necesito nada, pero si tienes una baraja, dámela como recuerdo tuyo. El anciano sacó de su bolsillo una baraja y se la dio al soldado, diciendo: tómala y puedes estar seguro de que, juegues con quien juegues, siempre ganarás. Aquí tienes también una alforja. A quien encuentres en el camino, sea persona, sea animal o sea cosa, si la abres y dices: entra aquí, enseguida se meterá en ella. Ande. Muchas gracias, le dijo el soldado, y sin dar importancia a lo que el anciano le había dicho, tomó la baraja y la alforja y siguió su camino. Después de andar bastante tiempo, llegó a la orilla de un lago y vio en él 3 gansos que estaban nadando. Se le ocurrió al soldado ensayar su alforja, la abrió y exclamó: ¡Ea, gansos! ¡Entrad aquí! Apenas tuvo tiempo de pronunciar estas palabras cuando, con gran asombro suyo, los gansos volaron hacia él y entraron en la alforja. El soldado la ató, se la puso al hombro y siguió su camino. Anduvo, anduvo, y al fin llegó a una gran ciudad desconocida. Entró en una taberna y dijo al tabernero: oye, toma este ganso y ásamelo para cenar. Por este otro me darás pan y una buena copa de aguardiente. Y este tercero te lo doy a ti en pago de tu trabajo. Se sentó a la mesa y una vez lista la cena, se puso a cenar, bebiéndose el aguardiente y comiéndose el sabroso ganso. Conforme cenaba, se le ocurrió mirar por la ventana y vio, cerca de la taberna, un magnífico palacio que tenía rotos todos los cristales de las ventanas. Dime, preguntó al tabernero, ¿qué palacio es ese y por qué se halla abandonado? Ya hace tiempo, le dijo, que nuestro zar hizo construir ese palacio, pero le fue imposible establecerse en él. Hace ya 10 años que está abandonado, porque los diablos lo han tomado por residencia y echan de él a todo el que entra. Apenas llega la noche, se reúnen allí a bailar, alborotar y jugar a los naipes. El soldado, sin pararse a pensar en nada, se dirigió al palacio.
se presentó ante el zar y, haciendo un saludo militar, le dijo así: Majestad, perdóname mi audacia por venir a verte sin ser llamado. Quisiera que me dieses permiso para pasar una noche en tu palacio abandonado. Tú estás loco. Se han presentado ya muchos hombres audaces y valientes, pidiéndome lo mismo. A todos les di permiso, pero ninguno de ellos ha vuelto vivo. El soldado ruso ni se ahoga en el agua, ni se quema en el fuego. Contestó el soldado: he servido a Dios y al zar 25 años, y no me he muerto. ¿Y crees que ahora me voy a morir en una sola noche? Pero te advierto que siempre que ha entrado al anochecer un hombre vivo, a la mañana siguiente solo se han encontrado los huesos, contestó el zar. El soldado persistió en su deseo, rogando al zar que le diese permiso para pasar la noche en el palacio abandonado. Bueno, dijo al fin el zar, ve allí si quieres, pero no podrás decir que ignoras la muerte que te espera. Se fue el soldado al palacio abandonado, y una vez allí se instaló en la gran sala, se quitó la mochila y el sable, puso la primera en un rincón y colgó el sable de un clavo. Se sentó a la mesa, sacó la tabaquera, llenó la pipa, la encendió y se puso a fumar tranquilamente. Ah, las 12 de la noche acudieron, no se sabe de dónde, una cantidad tan grande de diablos que no era posible contarlo. Empezaron a gritar, a bailar y a alborotar, armando una algarabía infernal. Hola, hola, soldado. ¿Estás tú también aquí? Gritaron al ver a este. ¿Para qué has venido? ¿Acaso quieres jugar a los naipes con nosotros? ¿Por qué no he de querer? Repuso el soldado, ahora que con una condición. Hemos de jugar con mi baraja, porque no tengo fe en la vuestra. Enseguida sacó su baraja y empezó a repartir las cartas. Jugaron un juego y el soldado ganó. La segunda vez ocurrió lo mismo. A pesar de todas las astucias que inventaban los diablos, perdieron todo el dinero que tenían, y el soldado iba recogiéndolo tranquilamente. Espera, amigo, le dijeron los diablos, tenemos una reserva de 50 arrobas de plata y 40 de oro. Vamos a jugar esa plata y ese oro. Mandaron a un diablejo para que les trajese los sacos de la reserva y continuaron jugando. El soldado seguía ganando, y el pequeño diablejo, después de traer todos los sacos de plata, se cansó tanto que con el aliento perdido suplicó al viejo diablo calvo: permíteme descansar un ratito. Nada de cielo, no son gastando, no que uno no lleven. Nada. Descanso perezoso. Tráenos enseguida los sacos de oro. El diablejo, asustado, corrió a todo correr y siguió trayendo los sacos de oro que pronto se amontonaron en un rincón. Pero el resultado fue el mismo. El soldado seguía ganando. Los diablos, a quienes no agradaba separarse de su dinero, derribaron la mesa a patadas y atacaron al soldado, rugiendo a coro: ¡despedazadlo, despedazadlo! Pero el soldado, sin turbarse, cogió su alforja, la abrió y preguntó: ¿sabéis qué es esto? Una alforja, le contestaron los diablos. Pues entrad todos aquí. Apenas pronunció estas palabras, todos los diablos en pelotón se precipitaron en la alforja, llenándola por completo, apretados unos a otros. El soldado la ató lo más fuerte posible con una cuerda, la colgó de la pared, y luego, echándose sobre los sacos de dinero, se durmió profundamente sin despertar hasta la mañana. Muy temprano, el zar dijo a sus servidores: id a ver lo que le ha sucedido al soldado, y si se ha muerto, recoged sus huesos. Los servidores llegaron al palacio y vieron con asombro al soldado paseándose contentísimo por las salas fumando su pipa. Hola, amigo, ya no esperábamos verte vivo. ¿Qué tal has pasado la noche? ¿Cómo te las has arreglado con los diablos? Valientes personajes son esos diablos. Mirad cuánto oro y cuánta plata les he ganado a los naipes.
Los servidores del zar se quedaron asombrados y no se atrevían a creer lo que veían sus ojos. «Os habéis quedado todos con la boca abierta», siguió diciendo el soldado. «Enviadme pronto 2 herreros y decidles que traigan con ellos el yunque y los martillos». Cuando llegaron los herreros trayendo consigo el yunque y los martillos de batir, les dijo el soldado: «Descolgad esa alforja de la pared y dad buenos golpes sobre ella». Los herreros se pusieron a descolgar la alforja y hablaron entre ellos: «Dios mío, cuánto pesa. Parece como si estuviera llena de diablos». Y estos exclamaron desde dentro: «Somos nosotros, queridos amigos». Colocaron el yunque con la alforja encima y se pusieron a golpear sobre ella con los martillos como si estuviesen batiendo hierro. Los diablos, no pudiendo soportar el dolor, llenos de espanto, gritaron con todas sus fuerzas: «Gracia, gracia, soldado, déjanos libres. Nunca te olvidaremos y ningún diablo entrará jamás en este palacio ni se acercará a él en 100 leguas a la redonda». El soldado ordenó a los herreros que cesasen de golpear, y apenas desató la alforja, los diablos echaron a correr sin siquiera mirar atrás. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron del palacio. Pero no, todos tuvieron la suerte de escapar. El soldado detuvo, como prisionero en rehenes, a un diablo cojo que no pudo correr como los demás. Cuando anunciaron alzar las hazañas del soldado, lo hizo venir a su presencia, lo alabó mucho y lo dejó vivir en palacio. Desde entonces, el valiente soldado empezó a gozar de la vida, porque todo lo tenía en abundancia, los bolsillos rebosando dinero, el respeto y consideración de toda la gente que le hacía cuando lo encontraban, reverencias respetuosas y el cariño de su zar. Se puso tan contento que quiso casarse. Buscóse novia, celebraron la boda y para colmo de bienes, obtuvo de Dios la gracia de tener un hijo al año de su matrimonio. Poco tiempo después se puso enfermo el niño y nadie lograba curarlo. Cuantos médicos y curanderos lo visitaban, no conseguían ninguna mejoría. Entonces el soldado se acordó del diablo cojo, trajo la alforja donde lo tenía encerrado y le preguntó: «¿Estás vivo, diablo?» «Sí, estoy vivo». «¿Qué deseas, señor mío?» «Se dirán: ha puesto enfermo mi hijo y no sé qué hacer con él. Quizá tú sepas cómo curarlo». «Una denunciante y ya no pit e analdingali». «Sí sé. Pero ante todo, déjame salir de la alforja. Y si me engañas y te escapas». El diablo cojo le juró que ni siquiera un momento había tenido esa idea, y el soldado, desatando la alforja, puso en libertad a su prisionero. El diablo, recobrando su libertad, sacó un vaso de su bolsillo, lo llenó de agua de la sación y lo dejó en fuente, lo colocó a la cabecera de la cama donde estaba tendido el niño enfermo, y dijo al padre: «Ven aquí, amigo, mira el agua». El soldado miró el agua, y el diablo le preguntó: «¿Qué ves?» «Veo la sinocallan septiosan, ashalun viento pen pasirana, parfati, y en picomito porciona». «Muerte. ¿Dónde se halla?» «A los pies de mi hijo». «Está bien. Si está a los pies, quiere decir que el enfermo se curará. Si hubiese estado a la cabecera, se hubiese muerto sin remedio. Ahora toma el vaso y rocía al enfermo». El soldado roció al niño con el agua, y al instante se le quitó la enfermedad. «Gracias», dijo el soldado al diablo cojo, y le dejó libre, guardando solo el vaso. Desde aquel día se hizo curandero, dedicándose a curar a los boyardos y a los generales. No se tomaba más trabajo que el de mirar en el vaso, y enseguida podía decir con la mayor seguridad cuál de los enfermos moriría y cuál viviría. Así transcurrieron unos cuantos años, cuando un día se puso enfermo el zar. Llamaron al soldado, y éste, llenando el vaso con agua de la fuente, lo colocó a la cabecera del lecho, miró el agua, y vio con horror que la muerte estaba, como un centinela, sentada a la cabecera del enfermo. «Majestad», le dijo el soldado,
Nadie podrá devolverte la salud. Solo te quedan 3 horas de vida. Al oír estas palabras, el zar se encolerizó y gritó con rabia. ¿Cómo? Tú que has curado a mis boyardos y a mis generales, ¿no quieres curarme a mí, que soy tu soberano? ¿Acaso soy yo, de Genghis, peor casta o indigno de tu favor? Si no me curas, daré orden para que te ejecuten 1 hora después de mi muerte. El soldado se encontró perplejo ante este problema y se puso a suplicar a la muerte, diciendo, dale al zar la vida y toma en cambio la mía, porque si de todos modos he de perecer, prefiero morir por tu mano a ser ejecutado por la del verdugo. Miró otra vez en el vaso y vio que la muerte le hacía una señal de aprobación y se colocaba a los pies del zar. El soldado roció al enfermo, y éste enseguida recobró la salud y se levantó de la cama. Oye, muerte, dijo el soldado, dame 3 horas de plazo. Necesito volver a casa para despedirme de mi mujer y de mi hijo. Está bien, contestó la muerte. El soldado se fue a su casa, se acostó y se puso muy enfermo. La muerte no tardó en llegar y en colocarse a la cabecera de su cama, diciéndole, despídete pronto de los tuyos, porque ya no te quedan más que 3 minutos de vida. El soldado extendió un brazo, descolgó de la pared. La alforja la abrió y preguntó, ¿qué es esto? La muerte le contestó, una alforja. Es verdad, pues entra aquí. Y la muerte, en un instante, se encontró metida en la alforja. El soldado sintió tan grande alivio que saltó de la cama, ató fuertemente la alforja, se la colgó al hombro y se encaminó a los espesos bosques de Briauski. Llegó allí, colgó la alforja en la cima de un álamo y se volvió, contento, a su casa. Desde entonces ya no se moría la gente. Nacían y nacían, pero ninguno se moría. Así transcurrieron muchos años, sin que el soldado descolgase la alforja del álamo. Una vez que paseaba por la ciudad, tropezó con una anciana tan vieja y decrépita, que se caía al suelo a cada soplo del viento. Dios de mi alma, qué vieja eres, exclamó el soldado. Ya es tiempo de que te mueras. Sí, hijo mío, le contestó la anciana. Cuando hiciste prisionera a la muerte solo me quedaba 1 hora de vida. Tengo gran deseo de descansar, pero ¿cómo he de hacer? Sin la muerte, la tierra no me admite para que descanse en sus profundidades. Dios te castigará por ello, pues son muchos los seres humanos que están sufriendo como yo en este mundo por tu causa. El soldado se quedó pensativo. Se ve que es necesario libertar a la muerte, aunque me mate a mí, pensó. Soy un gran pecador. Y se despidió de los suyos y se dirigió a los bosques de Briauski. Llegó allí, se acercó allí. Al amo vio la alforja colgada en lo alto del árbol, balanceada por el viento. Oye, muerte, ¿estás viva? Preguntó el soldado. La muerte le contestó con una voz apenas perceptible. Estoy viva. Amigo, punto secas. El soldado descolgó la alforja, la desató y la abrió, dejando libre a la muerte, a la que suplicó que lo matase lo más pronto posible para sufrir poco. Pero la muerte, sin hacerle caso, echó a correr y en un instante desapareció. El soldado volvió a su casa y siguió viviendo muchos años, gozando de la mayor felicidad. Todos creían que ya no se moriría nunca, pero, según dicen, se ha muerto. Hace poco. Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos IA. Todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma.
Las infracciones serán perseguidas legalmente, tras las consecuencias. Disfrute de esta obra única,